Hola, yo soy Mónica de la Fundación Solidaria TAI. La emergencia sanitaria también ha obligado a reestructurar nuestro trabajo dentro de la Fundación, ya que uno de nuestros principales proyectos a nivel nacional tenía lugar en las escuelas a través del proyecto de Vida Saludable. Nos hemos reinventado para poder ofrecer estos talleres a los niños y a las niñas en sus casas. Por eso cada semana estamos publicando una serie de playlists donde proponemos diferentes actividades o dinámicas que permitan a los niños tener un ratito de calma, de tranquilidad, de toma de contacto con sus sensaciones, con sus emociones. Estas propuestas de atención plena son nuestra manera de ofrecer un recurso sencillo para que puedan seguir practicando una vida lo más saludable posible a pesar del confinamiento. A través de estas propuestas también pretendemos crear espacios o momentos seguros y de acompañamiento, donde también se abran posibilidades de comunicación empática con los diferentes miembros de su familia. Esta situación también es una oportunidad para replantearnos algunas de las vías de trabajo de la Fundación TAI. Por eso estamos buscando nuevas maneras de optimizar nuestros recursos y también de dar respuesta a las necesidades más urgentes y actuales en la sociedad. Por eso nace también una nueva línea de trabajo dentro de la Fundación TAI. Es la iniciativa que llamamos Terapias de Apoyo Integral, a través de la cual diferentes personas que necesiten ayuda y apoyo puedan contar con la escucha y el acompañamiento asistencial y emocional de los profesionales de la Fundación TAI. Esta iniciativa está dando apoyo emocional y asistencial a niños, adolescentes, parejas y familias que más lo necesitan durante este tiempo de confinamiento, a través de la terapia de escucha y de acompañamiento. En nuestros proyectos de Nepal también son necesarios los reajustes, ya que ellos también están en una situación complicada. Las escuelas están cerradas, por eso estamos priorizando muchísimo más toda la atención y la asistencia a los centros de acogida con los que colaboramos. Estamos en estrecho contacto con todos los coordinadores y colaboradores con los que trabajamos en Nepal y atentos a todas las nuevas necesidades que van a ir surgiendo durante este tiempo.